Estamos en comunicación con el titular del AFCA La Plata, Guillermo Guerín, para hablar justamente de lo que ha pasado hace un ratito, nada más de lo que es la intervención del AFCA a nivel nacional. Guillermo, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo te va, José? Bueno, ¿qué opinás de la medida que ha tomado el gobierno nacional? La verdad es que me valgo de la conferencia de prensa que dio el ministro. No, estamos desde muy temprano sorprendidos porque el AFCA amaneció rodeado de policías y no encontrábamos razón, salvo rumores. Y el decreto al cual hace mención el ministro no está publicado en boletín oficial, por lo tanto desconocemos los alcances y los detalles de ese decreto. En principio, por las palabras que surgieron de la conferencia de prensa, que fueron muy escuetas y muy austeras, desde el punto de vista de los contenidos, se habla de una intervención por 180 días, fundamentada en la figura de rebelión. No me quiero poner en jurista porque no lo soy, pero trato de hacer un esfuerzo por interpretar de esas palabras cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. El ministro entiende que es rebelión porque el ministro dijo, apenas asumió, estar en desacuerdo con la autarquía de AFCA, dijo estar en desacuerdo con la ley de medios, por lo tanto eso es una interpretación subjetiva, no tiene carácter administrativo. Sí, bueno, rebelión. Igualmente como se mire, porque por ejemplo nunca fue demasiado autárquico el AFCA. Me parece que el AFCA, a partir de la ley de medios, lo que se ha encargado, es mi visión, no es la visión generalizada, es mi visión, se ha encargado de ir contra un grupo y después no demasiado más, porque lamentablemente no ha solucionado ni una interferencia por ahí radial, pero es mi manera de pensar. Yo siempre fui muy crítico con el AFCA, no tanto con las personas, ni con usted, ni con Sabatella. Pero yo conozco las opiniones y en algunos casos incluso las comparto, no es justamente en el punto que vos ponés. Vos fíjate que inclusive el ministro habla de que esta ley no se pudo aplicar en plenitud porque está toda judicializada, y en realidad no está toda judicializada, está judicializado los dos puntos que más absorbieron la atención de los medios y particularmente de la gestión de AFCA, porque se había transformado en un momento en un equipo jurídico, porque era el Grupo Clarín, que todos los días tenía una cautelar a su favor. Esto tuvo instancia en todos los niveles judiciales, llegó a la Corte, se discutió la cuestión de fondo y se declaró la constitucionalidad plena de esta ley. Mientras tanto, AFCA tuvo su funcionamiento autárquico, como lo marca la ley, y se fue generando un plan de desarrollo y de intervención en todo el territorio nacional, de modo de ir normalizando la situación. Es completamente cierto, y eso es un déficit de la gestión. Otro día por ahí nos detenemos a hablar en particular de las zonas de conflicto, entre ellas la ciudad de La Plata. Claro, ni hablar. Que yo todos los días trabajo más de mediador entre radiodifusores que de ordenador de la grilla, porque lo que está ausente para la regulación plena es el plan técnico, y con eso la convocatoria a concurso y licitación, y en eso tenés razón. Lo que ocurre es que, bueno, son muchos años de ausencia del Estado en la materia, un cambio legislativo, un cambio regulatorio en el medio muy debatido, muy conflictivo, fundamentalmente por la reacción del principal grupo. No es cierto que esta ley sea una ley a la medida de la oposición a Clarín. El Grupo Clarín tuvo una actitud muy hostil con esta ley y perdió... Bueno, el gobierno de Kirchner también. Bueno, pero esto está en la esfera de la política, no está en la esfera de la aplicación de las normas que rige la democracia. Pero lo que pasa, nosotros podíamos tener un es que debate. Con algunos otros grupos tampoco no se fue con esa dureza como se le fue al Grupo Clarín. Y no defiendo al Grupo Clarín porque no tengo nada que ver con Clarín. No tengo la menor duda que es una opinión libre la tuya. No, pero no estoy discutiendo con el Grupo Clarín, estoy hablando con vos, digamos. Conmigo no vas a tener ese problema. Yo las respeto todas las opiniones. Lo que ocurre es que son como muchas discusiones todas juntas, digamos, y es muy difícil darlas en un momento tan particular. Yo en todo caso escucho tu opinión y te doy la mía. A mí me parece que lo que aquí hubo fue una ley votada por el 80% de los legisladores, consensuada por el conjunto del sistema democrático. Sí, señor. Vos fijate que el artículo que fija los mandatos de las autoridades de AFCA en tiempo parlamentario, esto es, que se da esta situación, que hay un gobierno y que se va, que es el caso del gobierno de Cristina, y hay un funcionario que queda, justamente porque es lo que dice la ley.
y es un funcionario puesto por el gobierno anterior con acuerdo del Senado, y la ley fija que se renueva en año parlamentario, por eso el mandato hasta el 2017. Ahora, ese artículo, vos fíjate que fue una propuesta de la oposición democrática en el Congreso Nacional, no fue, por eso yo digo que esta es la ley más consensuada de la historia democrática. Ese artículo es una propuesta que hacen los bloques de centro-izquierda y particularmente sectores del radicalismo y del socialismo, porque entendían que una ley de esta naturaleza tenía que tener continuidad en su aplicación más allá del color de los gobiernos, digamos. ¿Y cómo piensa que va a terminar todo esto? La verdad que es incierto. Lo que va a ocurrir hoy seguramente es una catarata de amparos. Seguro. Porque es muy irregular la fundamentación que dio el ministro como motivo de la intervención en un organismo autárquico. Es más, nosotros tuvimos una discusión, no nosotros dos, sino en general el sector tuvo un debate en torno a la creación de un ministerio. Nuestra opinión fue que era una decisión autónoma de un gobierno entrante, sí. En sí mismo la creación de un ministerio no era una objeción desde nuestra parte. En todo caso nos pusimos a polemizar con las opiniones del ministro. El ministro asume diciendo que él no está de acuerdo con la ley de medios y que hoy dijo, la ley de medios no se toca por ahora, marcó. O sea, que hay estoy hablando de las primeras opiniones. Sí. Hoy dijo que la ley de medios no se toca por ahora. Sí, hay una clara intención, me parece, del gobierno de cuando pueda cambiarla. Me parece que estamos frente a una situación que está, digamos, yo siempre digo, no hay que ser ni kirchnerista ni antikirchnerista para aplicar las leyes, digamos. Aquí hay una ley que votó el Congreso Nacional, que se judicializó en todos de todas las maneras en el aspecto. La ley tiene como 250 artículos. Hubo 2 artículos que fueron los que más protagonismo tuvieron en los tratos judiciales. Y son los artículos antimonopólicos, justamente. Ahora bien, se llegó a la Corte, se declaró la constitucionalidad plena, incluso todos los artículos fueron debatidos en esa memorable jornada en la Corte Suprema. Y bueno, hay que cumplirla. Honestamente me parece que lo sensato es que vuelva a su cauce, que el gobierno macrista entienda que tiene que convivir con una gestión de un organismo sensible para la democracia como es el que regula la actividad de los medios audiovisuales, que nos dejen trabajar en paz. Nosotros somos militantes de esta ley, no somos militantes kirchneristas infiltrados en el Estado. Esa idea que surge de boca o se lee, digamos, se percibe de la opinión del ministro, tiene que correrla de lado. Nosotros, más vale que tenemos nuestra lo acusa a Sabatella de ser un militante político, y son todos militantes políticos, Macri, él. Sí, aquí nombró interventor de hoy eso también. No es razón de una intervención, digamos. Si hubiese incumplimiento de deberes, si hubiese otras causas, pero aquí si hubiese causas de corrupción, aquí se está aplicando esta ley con altibajos, y yo creo que una gran deuda es la que vos haces referencia, que tiene que ver con las radios locales, de todas las zonas de alta densidad poblacional, como acá Urbano, La Plata, Buenos Aires. ¿Ha tenido algún inconveniente acá en La Plata usted para trabar o no? ¿Cómo? ¿Ha tenido algún inconveniente usted para trabajar en La Plata? No. La verdad que el laburo que nosotros, mis labores se dividen en 2 grandes rubros. Uno es trabajar de mediador, y esto lo digo sin sonroja, digamos, para que puedan convivir las radios locales, cuando todos sabemos que hay una superpoblación de radios, sí, de radios que debieran ir hacia un ordenamiento con la legalidad vigente. Sabiendo también que hay radios que tienen más derechos que otras, entonces esa mediación trabaja sobre la prioridad de radios que tienen amparos favorables, que tienen permisos precarios, contra radios o versus o intentando convivir con radios que no tienen esa historia ni esa legitimidad. Por lo tanto, hay mucho laburo de mediación, de intervención técnica, de diálogo con los técnicos del sector, digamos. Hay un laburo que no está escrito, pero que yo te invito a que un día pases por la oficina y te vas a dar cuenta que hay mucho vinculado a eso. Y otra parte dedicada a la aplicación plena del fortalecimiento del sector comunitario, ¿sí? Que es lo que está decidiendo AFCA todos los días, de lo cual el ministro hizo referencia a que ellos iban cambió el discurso, y esto me parece favorable, a apoyar a las radios chicas. Bueno, la ley lo dice, el sector privado aporta a la autarquía de AFCA, y AFCA ha generado
una línea de subsidio para el fortalecimiento de producciones comunitarias, tanto en radio como en televisión. Eso es nuestras labores. Más vale que nosotros necesitamos en las delegaciones un plan técnico nacional que nos permita ir con una herramienta que sea más eficaz a la hora del ordenamiento de la grilla. Pero esa justamente dentro de lo que era el plan estratégico de AFCA, es lo que correspondía, de acuerdo a nuestro desarrollo estratégico, llevar adelante durante el 2016. Guerín, que tengamos todos un mejor año. Igualmente, feliz Navidad para vos.